En el capítulo de hoy recorremos ese patrimonio amistoso y viviente que es el patrimonio de la naturaleza. Árboles, parques, jardines, todos ellos cargados de historia y de belleza. Paisajes con memoria, cuyo relato forma parte de nuestra identidad argentina. Comenzamos nuestro recorrido por la Quinta Los Ombúes. María Estela Guelfi nos recibe y nos cuenta acerca de la riqueza natural de este sector de la barranca. Claro, la Quinta Los Ombúes es un caso muy particular donde al patrimonio construido, a la arquitectura de la casa y sus colecciones, se agrega un importante patrimonio natural, un paisaje que le hace de entorno, una barranca de 1 hectárea de superficie. Así que por eso estamos acá conversando también con María Estela acerca de las características de este jardín, que es histórico, ¿verdad? Sí, desde luego, es histórico porque los árboles, las especies que componen el jardín tienen muchos años, y es histórico también porque al pertenecer a una casa histórica fue visitado por personajes ilustres. Correcto. O sea que, ¿cierto? Entonces, por ambas razones es histórico. Es importante porque la declaratoria como Monumento Histórico Nacional de la Quinta Los Ombúes incluye no solo la casa, sino también todo este jardín. Es parte del monumento. Y vos decías que había árboles muy antiguos, por ejemplo, el algarrobo que está por allí. ¿Qué edad tiene aproximadamente? Bueno, el algarrobo, que hoy es ya monumento natural municipal, está calculado en una edad mayor a los 200 años. ¿Qué otras especies hay en este jardín? Bueno, acá la quinta se destaca por los jacarandás, que son de los más lindos que hay acá en San Isidro. Los jacarandás fueron plantados ya por los Becar Varela a fines del siglo XIX, principios del XX, por la influencia de Carlos Taís, claro, que había llegado recién a la Argentina y ya traía las plantas del interior hacia Buenos Aires. Y bueno, y hay otras especies, las palmeras también son del siglo XIX. Tenemos especies propias de lo que era el bosque original, del bosque que se llamaba el talar. Tenemos algarrobo blanco, tenemos ombúes, tenemos talas. Y eso atrae a fauna nativa, ¿no es cierto? Permite que se genere lo que se llama la biodiversidad, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, no solamente especies vegetales, ¿no es cierto?, sino especies animales que habitan la barranca. Se estableció una lista de 62 especies que este año fue incrementada a 65 porque aparecieron tres aves nuevas. Son 65 especies de aves. De aves nada más. Nada más de aves que viven en este jardín. Que aparecen en algún momento del año y otras que son habituales de este jardín. ¿Se los puede ver en algún momento? Sí, ¿La quinta prevé avistaje de estas aves? Sí. Tenemos una visita especial en el mes de octubre, dentro del ciclo de visitas en el jardín, que se dedica a las aves de la quinta. Muy bien, ya saben entonces, en octubre a visitar la quinta y a avistar las 65 especies de pajaritos que viven acá. Muchas gracias. No, muchas por gracias. Carlos Fernández Balboa es museólogo e intérprete del patrimonio argentino, como a él le gusta llamarse. En una charla de café nos propone una mirada integradora del patrimonio natural y el patrimonio cultural. El episodio de hoy de Recorre Monumentos intenta vincular ese universo del patrimonio cultural con el patrimonio natural. Es un divorcio un poquitito, yo diría, artificial y ya fuera de época, porque en alguna época viste que era muy estricta la división de los que se dedicaban al patrimonio de la naturaleza, parques nacionales, las especies, y los que se dedicaban al patrimonio cultural material. Nuestra visión es muy moderna porque desde el punto de vista digamos, de la gestión, del manejo del patrimonio, está totalmente dividido. Fíjate qué notable, la realidad no está parcializada. Sin embargo, el hombre lo que hace es dividir la realidad en cosas que puede comprender, que puede alcanzarla a su dimensión y a su escala. Entonces así el hombre hace un trabajo con la historia, hace un trabajo con la naturaleza, hace un trabajo con la arquitectura. Todo es patrimonio, que está integrado, que es un patrimonio integral. No perder la especificidad de cada sector, pero a la hora de acceder a ese patrimonio, de difundirlo y de gerenciarlo de alguna manera, hacerlo con un criterio unificador e integrador. Todavía creo que en la Argentina hay
y necesitamos, por supuesto, desligar un poco esta mano del patrimonio y dejar que la idea de que el patrimonio sea una construcción colectiva y que sea mucho más ponderada por la gente en servicios de ponderamiento, justamente, me parece que es necesario ese criterio. Y nuestro recorrido de hoy continúa en la Quinta Pueyrredón, en San Isidro, un lugar donde la historia se complementa con el paisaje natural. La hermosa forestación que rodea la antigua casona nos permite apreciar dos árboles en particular muy singulares. Te los vamos a presentar. Quiero mostrarles ahora el que sin duda es el más ilustre de todos los árboles que pueblan la Quinta de Pueyrredón aquí en San Isidro, que es este algarrobo blanco. ¿Qué ocurrió? En abril de 1817, el general San Martín fue huésped de esta casa. Y a la sombra de este algarrobo, aquí mismo donde estoy yo parado, Pueyrredón y San Martín conferenciaron durante varios días y diseñaron y planearon el cruce de los Andes, en este mismo sitio. Este algarrobo fue declarado Árbol Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos en tiempos en que la presidía Ricardo Levene. Para la configuración original del jardín y de la chacra en general, Pueyrredón contó con la ayuda del más célebre agricultor rioplatense de la época. Me estoy refiriendo a don Tomás Grigera, el autor del primer manual de agricultura escrito en el país y el fundador de las Lomas de Zamora. Claro, estos elementos no los diseñó Grigera, son más modernos. Estamos en una suerte de laberinto. Allí van a ver una hermosa fuente de estilo renacentista con unos tritones y 4 mascarones, unas magníficas magnolias, en fin, todos elementos que forman parte del entorno paisajístico de este monumento histórico nacional que es la Quinta de Pueyrredón en San Isidro. Otro árbol célebre de los muchos que integran este jardín histórico de la Quinta Pueyrredón es este ejemplar de aguaribay que, según la tradición, fue plantado en una de sus visitas por Domingo Faustino Sarmiento. Observen ustedes la antigüedad de este ejemplar y cómo, pese al ahuecamiento de su fuste, las autoridades han decidido conservarlo como un testimonio histórico y natural. A pocos metros de la entrada al jardín japonés nos encontramos con la magnolia de Avellaneda. Este árbol, que tiene una historia muy particular, fue plantado un 11 de noviembre de 1875 justamente por el presidente Nicolás Avellaneda. Claro, la historia es así. Domingo Faustino Sarmiento presidía la comisión que debía inaugurar este Parque 3 de Febrero en lo que fueron los terrenos del caserón de Juan Manuel de Rosas. Y Sarmiento le pidió al presidente de la Nación, Avellaneda, que plantara un árbol. Y hubo una discusión muy interesante porque Sarmiento quería que plantara un pino. Y Avellaneda, con razón, decía, no, vamos a plantar un árbol autóctono de América, el pino no es de estas regiones. Y bueno, discutían Sarmiento y llegaron a esta conclusión, que Sarmiento plantara un pino por acá nomás, muy cerquita, y Avellaneda, el presidente de la República, iba a plantar una magnolia grandiflora, que es esta que estamos viendo, que le fue provista por su señora, por doña Carmen Nóbrega, seguramente de su hermosa quinta suburbana en la localidad de Temperley. Y fíjense que cuando el presidente Avellaneda plantó, el acto fue una plantación real, con una pala que todavía se conserva como una reliquia de aquel momento, pronunció un hermoso discurso donde Avellaneda dijo que las jóvenes nativas de América, de los pueblos de América, solían usar la flor blanca de la magnolia como adorno en su cabello y como símbolo de pureza. Siempre buscamos en el tema de la naturaleza los motivos para conservar lo que tenga que ver con lo ecológico.
Y yo creo que hay motivos que también trascienden lo ecológico o lo meramente ambiental de por qué conservar la naturaleza. Yo hablo, cuando refiero a los motivos de por qué conservar la naturaleza, son los mismos motivos que desde el punto de vista cultural. Hay motivos éticos, hay motivos estéticos, hay motivos que tienen que ver con valores e historias de nuestra vida, en definitiva lo que nos brinda identidad, ¿no? Digamos, porque también es interesante vincular la naturaleza con la historia de los hombres que la han cultivado, que la han estudiado, que nos la han heredado de alguna manera. Me parece que ese abordaje los ambientalistas lo están dejando un poco de lado. Digo, el paisajista se centra en una cuestión más estética, el ambientalista se centra en una cuestión más ecológica. En cambio nosotros, Oscar Bollo y los patrimonialistas, tenemos más herramientas para poder llegar a la gente. Tenemos más herramientas para poder llegar al corazón y a la cabeza de la gente, que es como la gente va a poder empezar a entender su patrimonio. Me parece que entonces en ese sentido los árboles históricos son una herramienta espectacular y excelente para que la gente no vea solamente un árbol, sino que en ese árbol, en ese vegetal, vea parte de su historia, vea parte de su identidad y de su forma de ser. No es lo mismo estar mirando un árbol cualquiera que mirar uno que sabemos que tuvo una vinculación con Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Nos trae otra remembranza y otras ganas de por qué conservar a ese ejemplar. Estoy en un lugar cargado de historia, porque seguimos recorriendo el patrimonio de la naturaleza, seguimos recorriendo el Parque 3 de Febrero en Palermo. Estamos en la intersección de las avenidas del Libertador con la avenida Sarmiento. Estoy viendo desde acá el monumento a Sarmiento, precisamente, obra del escultor francés Rodin. Estoy viendo también un poquito más allá en el Rond-Point el monumento de los españoles, obra de Querol, y estoy debajo de la sombra de este árbol llamado Aromo de Manuelita, o Aromo del Perdón. Claro, ten en cuenta que todo este parque era originalmente el Caserón de Rosas, esa casa enorme, rodeada de jardines y de campo y de pantanos que proyectó el ingeniero Felipe Cenillosa. Y este árbol fue plantado en 1838 acá en los jardines de la casa de don Juan Manuel de Rosas por su hija, por Manuelita Rosas, la princesa federal. Y cuenta la tradición que, tal vez por el cariño que Rosas tenía por su hija, este era su árbol preferido, este espinillo. Y Rosas se sentaba a tomar la sombra, a dormir una siesta. ¿Y por qué lo del perdón? ¿Por qué el nombre? Porque claro, parece ser que Manuelita aprovechaba esos momentos de relax de su papá, de don Juan Manuel de Rosas, y allí le suplicaba la indulgencia, el indulto y el perdón para los condenados a penas políticas. Acuérdense ustedes el momento que vivía la Argentina, las guerras civiles. Entonces Manuelita lograba, a la sombra de este aromo, que su padre, don Juan Manuel de Rosas, indultara y perdonara a cantidad de presos políticos. Hay una historia curiosa también, este árbol sufrió mucho, era más grande, era más alto, cuando en 1899 se dispuso dinamitar el Caserón de Rosas, se dinamitó, explotó todo. Y sufrió tanto por la descarga de la dinamita como por la cantidad de curiosos que vinieron a llevarse gajos como si fuera un recuerdo. Y a veces el patrimonio funciona como un juego de círculos concéntricos, porque estamos en un monumento dentro de otro monumento. ¿Qué quiero decir? Que estamos en el Instituto Félix Bernasconi, y dentro del Instituto Bernasconi, aquí en estos jardines, nos encontramos con el primer árbol histórico nacional declarado. Detrás de mí pueden ver
el Aguaribay plantado por el Perito Moreno. Claro, estos terrenos eran originalmente la quinta del Perito Francisco Pascallo Moreno. Vos te vas a acordar seguramente, el Perito Moreno, explorador, descubridor, pionero patagónico, científico, director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y cuenta la tradición y la documentación que el Perito plantó en su quinta este ejemplar de Aguaribay y que a su sombra concibió gran cantidad de sus estudios científicos. Por eso fue declarado por la Comisión Nacional de Monumentos Árbol Histórico Nacional. Es el primer árbol histórico nacional declarado en el año 1943. Estamos ahora en el Parque Lezama, en el barrio sur de la ciudad de Buenos Aires, en ese confín entre San Telmo y Barracas. Claro, el Parque Lezama está situado en una de las originales barrancas de Buenos Aires, una de las tantas barrancas, esas que llegan como accidente geográfico hasta San Isidro, en la costa norte. ¿Estuvo aquí realmente ese primer asiento establecido por don Pedro de Mendoza en 1536, lo que llamamos la primera fundación de Buenos Aires? No lo sabemos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que en algún punto del siglo XIX estas tierras eran conocidas como la Quinta de los Ingleses o Quinta de McKinley, hasta que en 1857 un rico salteño llamado José Gregorio Lezama, mirá el nombre del parque, adquiere estas tierras y establece aquí su residencia. Ya les voy a hablar un poco de la residencia de Lezama. Y quiero contarles algo más acerca de la persona que le da nombre a este parque, Parque Lezama. Quiero hablarles del señor Lezama. Ya les comenté que era salteño, que era muy rico, que hacia 1857 compra esta propiedad y construye una quinta en el estilo de una villa italianizante. Fíjate vos las galerías, las columnas, bueno, luego se le agrega el mirador. Y Lezama también hace una obra excepcional para el Buenos Aires de entonces, que es diseñar y construir este magnífico jardín paisajístico. No había en Buenos Aires un jardín, un parque con las características del jardín que hizo hacer el señor Lezama, con senderos, plantó forestación de distintas especies, montó glorietas, observadores panorámicos, en fin, un jardín de características únicas. En 1887 la municipalidad adquiere ese jardín y lo destina a paseo público, el germen de lo que sería luego el Parque Lezama. Y en 1889 la viuda del señor Lezama vende la casa que hacia 1910 más o menos va a ser la sede del Museo Histórico Nacional, que todavía ocupa esta propiedad. Esta casa es Monumento Histórico Nacional. Y el patrimonio te da estas sorpresas porque podés encontrar un bien con valor histórico y patrimonial en una esquina cualquiera, en un barrio como este, en Parque Chacabuco, en la esquina de Poán y Baldomero Fernández Moreno. Estamos ante un árbol histórico nacional, el retoño del Pacará de Segurola. Claro, esto era originalmente, desde finales del siglo XVIII, 1700 y pico, la quinta de Romualdo Segurola. Y su hermano, un famoso sacerdote de aquella época, el deán o canónigo Saturnino Segurola, que era un hombre muy culto, que propició la lectura y la educación, que fue director de la biblioteca, que coleccionaba manuscritos, aplicaba, con autorización del Cabildo, la vacuna contra la viruela aquí mismo, a la sombra del ejemplar original, entre 1810 y 1830. Durante 20 años, a su costo, aplicó la vacuna a todos aquellos que quisieran recibirla.
Cuando hablamos de monumento, por ejemplo, nosotros el monumento es una obra del hombre, ¿no es cierto? Y cuando en algún momento monumentalizamos la naturaleza es porque algún arbolillo lo declaramos árbol histórico, porque ahí tomó sombra algún prócer. Pero esto no es así, hay monumentos naturales. En la Argentina tenemos declarado monumentos naturales nacionales y provinciales. La gente imagina un monumento, una cosa estática, y de repente se encuentra con un animal que corre, que... Pero el valor de la palabra es el mismo, porque monumento significa recordatorio. Entonces, tanto sea un edificio como un animal, si se ha declarado monumento es porque vale la pena tenerlos en la memoria. Y vale la pena porque esa memoria construye identidad. Entonces, tan identitario un yaguareté como el Cabildo o la Casa de la Independencia en Tucumán, ¿no te parece? Absolutamente, y ese es el mismo concepto que decíamos hace un rato del patrimonio integral, de saber qué es lo nuestro, qué es lo propio, de poder reconocerlo más allá de las figuras que uno pueda adjudicarle o tener, ¿no? Y yo sigo recorriendo los sitios patrimoniales que reúnen la memoria histórica con la naturaleza. En este caso estoy en este lugar histórico nacional, la Reserva de Santa Catalina, en lo que fueran otrora los confines rurales de las viejas Lomas de Zamora. Acá mismo se instaló, 1824, 1825, la primera colonia de agricultores escoceses. Fue Rivadavia quien convocó y firmó un contrato con los hermanos Parish Robertson para instalar aquí a los primeros 250 colonos escoceses. Fue una navegación de 78 días en ese barco llamado Symmetry. Se instalaron en este enorme predio. Imagínate lo que era en aquel momento. Claro, esto era la antigua estanzuela de Santa Catalina, que la compran los hermanos Robertson para negociar precisamente la instalación de la colonia. No tenían casas, claro, no había nada de esto. Los árboles prácticamente los plantaron ellos, especies exóticas, los robles como esta hoja que tengo acá en mi mano. Y claro, fíjate vos que tuvieron que acampar en carpas mientras levantaban sus casas. Acá mismo construyeron los hornos donde horneaban los ladrillos. Acá mismo se instaló la primera capilla presbiteriana escocesa del Río de la Plata, proyecto del arquitecto Richard Adams. Los colonos se dedicaban a la agricultura, criaban ovejas, forestaron. Trajeron una novedad, por ejemplo, algo que para nosotros es tan cotidiano, la manteca envasada en pan. Claro, la manteca se vendía en barriles, las condiciones de higiene no eran muy buenas, y acá es donde por primera vez se fraccionan panes de manteca. No tuvieron suerte los colonos, tuvieron problemas económicos, el gobierno no les cumplió demasiado el contrato, la guerra con el Brasil también hacía muy difícil la situación económica y la colonia poco a poco se fue despoblando. La colonia escocesa ya es apenas un remoto recuerdo histórico, pero hoy tenemos sí esta magnífica reserva donde hay cientos, miles de especies de árboles, de plantas, de musgos, de hongos, lugares que ocupa hoy la Universidad Nacional de La Plata con su Instituto Fitotécnico. Todo esto es, en definitiva, patrimonio de los argentinos. Y como te decíamos al comienzo, el patrimonio no son solo edificios, el patrimonio no son solo estatuas, el patrimonio no son solo obras de arte. El patrimonio también está en la naturaleza. Un paisaje con historia es patrimonio. Un árbol con memoria es patrimonio. Entonces quisimos mostrarles en este recorrido una cantidad de sitios ligados a jardines, a parques, a barrancas, a árboles, que atesoran una memoria, que atesoran un relato histórico. Por eso son patrimonio, patrimonio de la naturaleza.